El viceministro de Defensa de Ucrania, Iván Gavrilyuk, ha revelado que la movilización militar en el país está alcanzando cifras significativas en el contexto de su prolongado conflicto con Rusia. Según Gavrilyuk, alrededor de 930.000 ciudadanos ucranianos se han inscrito ya en las Fuerzas Armadas y se prevé que esta cifra llegue a 1 millón en la próxima semana. En una declaración realizada ante la agencia de noticias Unian, el viceministro de Defensa subrayó la necesidad urgente de fortalecer las filas del ejército ucraniano. Dada la situación crítica que enfrenta Ucrania, es imperativo que una parte de la población se aliste para defender al país en la línea del frente, mientras que el resto se dedique a las labores de apoyo en la retaguardia, explicó Gavrilyuk. Sin embargo, advirtió que muchos de los nuevos reclutas aún deben completar un proceso de formación de al menos 3 meses antes de estar plenamente capacitados para cumplir con las exigencias de las Fuerzas Armadas. El viceministro también hizo hincapié en la necesidad de adaptar la economía ucraniana en un modelo de guerra, dado que el apoyo de los países aliados parece haber alcanzado su límite. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas continúan su avance en el territorio ucraniano, lo que añade presión sobre los recursos del país. Las autoridades ucranianas han informado que a principios de año, la presencia militar rusa en las zonas ocupadas por Moscú era aproximadamente de 440.000 efectivos. No obstante, en la actualidad Kiev estima que el número de soldados rusos ha aumentado a unos 600.000, con proyecciones de que la cifra podría llegar a 800.000 para finales de este año en las regiones bajo el control de Rusia. Por su parte, el parlamentario ucraniano Oleksiy Goncharenko ha advertido a sus aliados de que la guerra con Rusia terminaría más rápido si a su país se le diera más libertad para usar las armas proporcionadas por los extranjeros para luchar, equilibrando las posibilidades de combate. Ucrania ha dependido en gran medida del equipo militar occidental desde el inicio de la operación militar en Rusia, pero se ha visto muy restringida ante el debate de hasta dónde se puede desplegar. En medio de temores de que el uso de las armas de países occidentales, muchos miembros de la OTAN pueden aumentar las tensiones hasta un punto de no retorno a una internacionalización de la guerra. Oleksiy Goncharenko ha insistido en que esperar a que Estados Unidos, el Reino Unido y otros países aprueben el uso del arsenal que entregaron solo prolongará la guerra. Observen la reacción rusa. Durante más de una semana, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el territorio ruso está ocupado. ¿Y cuál es la reacción? Solo algunos murmullos de Putin, destaca. Espero que esto nos ayude a convencer a nuestros aliados de que Ucrania es capaz de lograr grandes éxitos y ganar esta guerra para que finalmente nuestras manos queden desatadas, añadió. Cabe recordar que la operación militar de Rusia en Ucrania comenzó a finales de febrero del año 2022 bajo la orden directa del presidente ruso Vladimir Putin. En un día de intensos intercambios, Ucrania lanzó el miércoles 11 drones contra Moscú en uno de los mayores ataques registrados contra la capital rusa. Según el Ministerio de Defensa ruso, los drones fueron interceptados y destruidos. En respuesta, el Ministerio de Defensa ucraniano informó que sus fuerzas habían derribado 50 drones y misiles rusos en el mismo periodo. El ataque a Moscú fue uno de los más significativos desde el inicio del conflicto. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, reportó que no hubo daños ni víctimas durante el ataque, pero las autoridades impusieron restricciones temporales en los aeropuertos de Vnukovo, Domodenovo y Chukovsky desde las 2:31 hora local hasta las 6:30. El aeropuerto de Shemeretevo, sin embargo, no sufrió restricciones. Los ataques con drones contra Moscú son relativamente raros, según el Ministerio de Defensa. En mayo pasado, se reportó la destrucción de un dron en las afueras de la ciudad, lo que llevó a restricciones en 2 importantes aeropuertos durante menos de una hora. En total, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber destruido 45 drones ucranianos en las últimas 24 horas. Mientras tanto, en la región rusa de Kursk, Ucrania continúa con su ofensiva transfronteriza.
Según las autoridades de Kiev, las tropas ucranianas han tomado el control de más de 92 asentamientos y han avanzado en un área de más de 1.250 kilómetros cuadrados. Esta ofensiva ha causado la evacuación de 122.000 personas en la región. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, reportó que las defensas antiaéreas rusas habían derribado 4 misiles y decenas de drones en las últimas 24 horas. Por su parte, los servicios médicos rusos elevaron el número de fallecidos a 31 y los heridos a 143 debido a los recientes combates. Debido a la escalada en la región, la Comisión Electoral Central de Rusia decidió aplazar indefinidamente las elecciones locales en 7 municipios afectados por la ofensiva ucraniana. En la región vecina de Belgorod, el gobernador Vyacheslav Gladkov reportó que 40 drones atacaron 11 municipios en las últimas 24 horas. Desde el inicio del conflicto en el año 2022, Ucrania ha llevado a cabo múltiples ataques contra infraestructuras petrolíferas y de gas de Rusia, incluyendo un reciente ataque el domingo a una instalación de almacenamiento de petróleo en la región de Rostov, que provocó un incendio significativo. El ministro de Defensa de Rusia ha anunciado la creación de 3 facciones militares específicas para las regiones fronterizas de Belgorod, Briansk y Kursk, en respuesta a la incursión terrestre lanzada por Ucrania a principios de este mes. Esta medida se tomó tras una reunión del Consejo de Coordinación encabezada por el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov. Durante la reunión, se decidió que un representante del Estado Mayor y los comandantes de los grupos Belgorod, Kursk y de Briansk asumirán la responsabilidad de proteger a la población y el territorio de ataques por parte de vehículos aéreos no tripulados y otros medios de ataque. Los comandantes deberán rendir cuentas diarias sobre las tareas asignadas para garantizar la seguridad en la frontera. A la vez, varios viceministros se encargarán de la seguridad ciudadana, el apoyo militar y las cuestiones de ingeniería e infraestructura, explicó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. Belousov enfatizó la necesidad de mantener un contacto constante con las regiones afectadas. Una vez más, quiero enfatizar que estos funcionarios deben estar en contacto directo con las regiones las 24 horas del día. No se debe de dejar ningún tema sin atender, ha remarcado el ministro en unas declaraciones recogidas por las agencias de noticias rusas. La incursión ucraniana, que comenzó a través de la región de Sumy, en la frontera con la región rusa de Kursk, ha llevado a la toma de control de 92 localidades y más de 1.250 kilómetros cuadrados de territorio ruso, según comunicó Kiev. Moscú, por su parte, ha prometido una respuesta contundente y reporta la destrucción de cientos de vehículos blindados ucranianos y la pérdida de más de 4.100 militares de Ucrania en esta ofensiva, según cifras oficiales del gobierno ruso. Paralelamente, las fuerzas rusas han intensificado su avance en la región oriental de Donetsk, capturando la simbólica ciudad de Nueva York, conocida como Novorossiysk para los rusos, ciudad de 3.000 habitantes, más de 10.000 antes de la guerra, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte diario. Este avance, llevado a cabo por las tropas de la agrupación militar Centro, significó la eliminación de un gran contingente de fuerzas ucranianas que defendían la ciudad, considerada un importante nudo logístico para las tropas de Kiev en la zona de Torens. Según los reportes, la captura de Torens es esencial para desarrollar una ofensiva desde el sur hacia Konstantinivka, que se encuentra a solo 12 kilómetros de distancia y es un acceso directo hacia Kramatorsk y Sloviansk, las mayores plazas fuertes de Ucrania en Donetsk, región que fue anexionada por Rusia en septiembre del año 2022. Aún con la apertura de un nuevo frente en Kursk, Moscú ha optado por no desviar fuerzas de sus posiciones actuales en Donetsk. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia.